Amigas, amigos, muy buenos días. Esta mañana vamos a cocinar bien rico. Unas costillitas de puerco. Aquí tengo lo que son 7 libras aproximadamente. Es para hacer unos taquitos de carnitas fritas. No sé si a veces a ustedes se les antoja algo rico. Esta mañana es lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar, ya tengo mi olla de agua caliente hirviendo porque vamos a quitarle aquí a las costillas todas las impurezas que a veces traen. Se los voy a mostrar más al rato para que ustedes vayan viendo que la carne suelta todas las impurezas, todo lo que a veces no nos gusta. Entonces, pero vamos viendo paso a paso. Entonces, en ese momento yo ya tengo el agua hirviendo, donde voy a poner las 7 libras de costilla. Aquí, después de estarlo poniendo, vamos a esperar a que empiece a soltar todas esas impurezas, para que nos salgan unas costillitas, unos taquitos de carnitas sabrosos. Anímense, amigas, prepárenselo a su familia, les va a encantar. Y mientras eso también se va a estar cocinando, vamos a hacer la cabeza de ajo, a triturarlo en el molcajete para que agarre todo su sabor. Ok, aquí vamos a esperar unos minutos. Como pueden darse cuenta, como el agua estaba caliente, ya empezó. Entonces vamos a esperarnos unos minutos y regresamos enseguida. Ok, mientras la carne se está ahí en la estufa para quitarle las impurezas, aquí como les dije, una cabeza de ajo ya pelado. Yo, para ayudarme un poco más, lo hago de esta forma, lo rebano un poco al ajo para que se me sea un poco más fácil triturarlo, porque a veces está muy duro y se me hace un poco difícil. Entonces, como pueden ver, es la forma en que yo lo rebano para triturarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita para ir avanzando. Los demás están pequeños, entonces no es necesario. Nomás los que están un poquito grandes es lo que necesitamos hacer. Y para ayudarnos le vamos a poner una cucharadita de sal, nada más, para que no nos pasemos de salado, porque acuérdense que todo esto triturado se lo vamos a poner ahorita cuando ya le saquemos las impurezas a la carne. Se lo vamos a poner a las costillitas junto con el orégano. Y cuando uno lo hace en el molcajete, como que agarra mejor sabor la carne, agarra todo ese sabor que uno quiere. Acuérdense, amigas, que estamos cocinando a mi manera. Estas costillitas que voy a hacer de puerco, las voy a hacer a mi manera. Ok. No tiene que estar muy triturado, pero sí tenemos que ok, listo. Tenemos ya la pasta lista para en cuanto
ya tengamos las costillas en la otra agua, la vamos a pasar. Se la vamos a poner, ¿ok? Mientras lo reservamos un rato, pero ya está todo listo. Todo esto es lo que le vamos a sacar, todo eso que está subiendo, pueden darse cuenta. Todo esto es lo que no queremos. Entonces eso es lo que vamos a esperar, a que dé una hervida. O que suelte todo, no precisamente que hierva, que suelte todo nada más, las impurezas, que es lo que no queremos. Y aparte ya avancé, ya tengo otras ollas acá, donde tenemos el agua donde vamos a enjuagar la carne y el agua que vamos a ocupar ya para cocinar la carne. Entonces no sé si alcanzan a ver, acérquense, miren, y vean todo esto es lo que no queremos que esté en la carne, porque muchas de las veces se pega en la carne, todas esas impurezas son lo que le vamos a sacar. Entonces por eso a veces es importante tener ya el agua hirviendo y dejarle caer la carne, y toda esta agua la vamos a tirar. Ahorita van a ver que la vamos a tirar y le vamos a dar una enjuagada con agua hirviendo. Vamos a esperar unos minutos en lo que está. Okay, listo. Vamos a tirar esta agua, apagamos la estufa con mucho cuidado. Jalamos esto para acá, para el zinc. Y aquí tenemos unas tenazas para no quemarnos. Ya tenemos un traste acá donde poner la carne, como pueden ver. Ahí tenemos todas esas impurezas que a veces es desagradable verlo dentro de la comida. Y vamos a sacar todo esto. Si pueden ver cómo se ve la carne limpia. Y eso que no le hemos terminado de enjuagar. Miren cómo está toda esta agua, que esa es la que no queríamos usar. Es la que no queremos que se quede en nuestra comida. Vean todas esas impurezas. Esa es la que no queremos. Okay. Pero acuérdense, familia, que estamos cocinando de una manera. Tal vez hay personas que sí les gusta que quede esto dentro de su comida. Miren todo lo que le quitamos. Hasta ahora ya tenemos agua hirviendo en otra olla. El agua estaba hirviendo igual y vean que aún así le está saliendo más impurezas a la carne. Ahora vamos a regresar la carne donde le echamos el agua caliente. Vamos a regresarla, pero sin el agua, ok. Es muy importante
asegurarnos que todo quede bien limpio. Y para no parar la cocción de la carne no hay que ponerle agua fría, tiene que ser agua caliente, si es posible hirviendo el agua nuevamente, ¿ok? Muy importante para no parar la cocción de la carne. Ok, y estamos terminando de pasarlo nuevamente hasta la otra olla. En esta agua que también está caliente, que acaba de hervir, esta es la que le vamos a poner. Vamos a cubrir todas las costillitas. Ok. Vamos a agarrar otra cuchara para revolverlo. Le prendemos. Ok. Acuérdense que con esta agua con la que se va a cocer, y es aquí donde le vamos a poner el ajo. El ajo que molimos es aquí donde se lo vamos a poner. Toda la pasta de ajo para y vamos a enjuagar bien el molcajete para esta misma agua le vamos a poner al molcajete para lavar bien el molcajete, sacarle todo el ajito para no dejar nada aquí en el molcajete. Ok. Listo. En este momento lo revolvemos para que se mezcle todo el ajo con el resto de la carne. Son aproximadamente 7 libras de carne. Entonces vamos a ponerle otra cucharita de sal de una vez para que la carne vaya agarrando todo ese sabor. Y también le vamos a poner, acuérdense del orégano, este es orégano mexicano. Se lo vamos a poner. Ahorita que lo vamos a tapar, es donde... Ok, lo vamos a tapar, vamos a esperar. La carne depende de la estufa de ustedes. Todo cuenta mucho, a veces se lleva unas 2 horas, pero yo les voy a decir al final en cuánto tiempo se coció la carne, ¿ok? Entonces lo vamos a tapar y aquí lo vamos a dejar hasta que ya se seca el agua y es cuando va a soltar su grasita y con esa misma grasita se va a freír nuestra carne. Ok, amigos, nos vemos en un momento. Les vamos a mostrar, mejor dicho, les voy a mostrar. Estaba hablando por el camarógrafo también. Mira, vean, después de 15 minutos empezó a hervir y si vieran qué rico huele el ajo y el orégano mexicano. Pero lo que quiero que vean es el caldito. Vean el caldito. Está limpio, que eso es lo que a mí me gusta. Lo pongo a cocer la carne, el agua, el caldito está clarito. Bueno, nada más eso quería que vieran. Y lo vamos a dejar aquí tapado a que la carne se cosa bien. Y después el agua se va a ir evaporando y con la grasita que va soltando lo vamos a freír. Aquí, entonces para que vieran nada más cómo está el caldito. Ok, lo vamos a volver a tapar otra vez para que se vaya cociendo. Vamos a checar la carne y revolverlo
a modo de que todo se vaya cociendo parejo. Y para que puedan ver también una carne limpia. Una carne que se ve bien apetitoso por la forma en que está, en que fue lavado. Vean nuevamente el caldito. Ok, ahora lo vamos a tapar para que se siga cociendo. Como podemos darnos cuenta, la carne ya absorbió, o mejor dicho, ya se evaporó todo toda el agua que tenía. Está empezando a soltar su grasita. La carne está ya suave. Es momento para mí de traspasarlo a otra olla donde yo lo puedo freír bien, porque en esta olla no me es, para mí es difícil. Entonces, pero pueden ver, aquí está ya la grasa. Entonces voy a pasarlo a otra olla para que ustedes vean. Lo voy a apagar y lo vamos a pasar a un sartén que tengo aquí al otro lado, y lo vamos a ir friendo. No vamos a pasar todo, vamos a pasar nomás lo que quepa aquí en nuestro sartén, a modo de darle espacio, que la carne quede bien fritita. Ese es el punto de la carne frita, que esté bien frita. Entonces vamos a tratar de dejar todo lo que es la grasita, y pueden ver la grasita, miren, esa es la grasa. Con esa misma grasa, ahí está el ajito molido, con esa grasa que la costilla soltó, con esa se va a freír. Ok, vamos a dejar la carne, nada más con todo lo que vamos a pasar, como les dije, para tener espacio de que nuestra carne quede bien fritita. Esta ya no la vamos a usar porque esta nos va a maltratar nuestro sartén. Entonces estos utensilios de fierro ya no es indispensable, solamente vamos a ocupar la palita de madera, y aquí vamos a estarlo cuidando hasta que dore. Y pueden ver toda la grasa que ha soltado las costillas. A veces las costillas no tienen grasa, entonces ahí donde nosotros a veces es necesario ponerle un poco de manteca, aceite, la que ustedes gusten, del aceite que ustedes usen en su casa, es la que ustedes le van a poner. Pero en este caso, aquí las costillas soltó suficiente manteca, y esa manteca al final no la vamos a tirar porque nos sirve para hacer unos frijolitos refritos. Cuando nos tengamos que hacer unos frijolitos, que ya en el siguiente video les voy a mostrar cómo frío yo mis frijoles, y usando esta manteca los frijoles nos van a salir riquísimos. Ok, pues vamos a estar cuidándolo hasta que dore. Y mientras voy buscando un traste donde ir poniendo las tortillas para cuando ya estén fritas. Las voy a ir pasando. Ahí ya la tengo aquí a la mano, ya listo. Su tapadera a modo de como se me dio. Aquí voy a ir pasando ya. Como pueden ver, también ya me adelanté con mi cebollita, con mi cilantro picado. Ya tengo mi salsita de molcajete para el rato decirles cómo voy a disfrutar estas tortillitas. ¿Okay? Algo muy sencillo. Vean cuánta grasa tiene. En estas tortillitas no es necesario ponerle absolutamente nada. Y ya vamos a estar pendiente para que no se nos vaya a quemar, porque queremos que doren, no que se quemen, ¿ok?
Pueden escuchar como la manteca está sonando. Yo les recomiendo que si tienen niños en la casa que no esté cerca de esto, porque si les brinca la manteca les va a causar un accidente. Entonces procuren que si hay niños en la casa no esté junto a la estufa cuando están haciendo esta comida para evitar un accidente. Como pueden darse cuenta, aquí ya se está dorando. ¿Pueden ver el color que está agarrando ya? Aquí ya depende de gustos. Si a nosotros nos gusta más dorado, lo podemos hacer más dorado, pero si nos gusta en este punto donde lo tenemos, está perfecto ya para lo que nos gusta así. Y aquí ya está en su punto para mi gusto, pero aquí entra, depende de las personas. Pero acuérdense que yo estoy cocinando a mi manera.
Tengan presente que la grasa está brincando, entonces es muy importante que si hay niños en casa cuando están haciendo esta comida, que los niños no estén cerca para evitar un accidente. Lo estoy repitiendo varias veces por la misma razón de que muchas de las veces hay niños. Entonces, por favor, es una comida muy sabrosa, muy rico, pero hay que hacerlo cuando los niños no estén cerca de la estufa. Aquí ya es momento de sacarlo y lo vamos a sacar. Como pueden darse cuenta, ya lo estoy sacando. Porque ya la carne esta ya está listo. Para mi gusto, este es el punto. Aquí estoy pasando el resto de la carne para terminar de ir y que quede. Vamos a bajarle todo porque esto al final lo vamos a ocupar, y como es nada más el ajo y el orégano, que es lo que le dio sabor a la carne. Okay, listo. Es todo. Vamos a subir. Para terminar con el resto. Ahí está. Vamos a estarlo cuidando acá hasta que se termine de dorar el resto.
Ok, es el momento de irnos preparando un taquito para ver cómo salió. Vamos a picar nuestra carne para nuestro taco, que ya tenemos todo listo. Tenemos ya la salsita, el limón. Ok. A mí me gusta picarlo, pero hay muchas personas que además lo ponen así en trozos. Aquí ya es a gusto de cada quien. A mí en lo personal es como a mí me gusta. Entonces vamos a ver nuestra tortilla cómo va. Aquí tenemos nuestra tortillita y lo vamos a llenar de nuestra carnita que picamos. Le vamos a poner, para los que les gusta la cebolla, lo vamos a decorar con su cebollita y su cilantro. Esto ya es el gusto de cada quien. A mí en lo personal me gusta con cilantro y con su limoncito. Ahí hasta me salpicó. Y vieran que se me está una salsita de molcajete recién hechecita. Aquí también es el gusto de cada quien, que tan picoso lo quieren, y vamos a disfrutarlo. Qué rico. Prepárenselo a su familia. Háganlo, les va a encantar. Muchas gracias por haber visto mi video. Si les gustó, acuérdense que el canal se llama Cocinando a mi manera. Suscríbanse, regálenme un like y comenten qué les pareció estas costillitas, cómo lo preparan ustedes, cómo les gusta servir las costillitas, así como yo lo hice, o de otra forma que a ustedes les encantaría hacerlo. Coméntenme, déjenme su comentario, y nuevamente muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video, mis amigos.